Pablo, vamos a conectarnos con María José Pérez Rodillo, analista internacional, para que nos vaya ayudando a entender también este conflicto. ¿Cómo está? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. A ver, María José, tenemos ya declaraciones de un Benjamín Netanyahu que dice que con Estados Unidos, sin Estados Unidos, con lo que opinan los demás, van a actuar. Una acción que se ha visto tal vez en la Franja de Gaza, pero ahora estamos hablando de una acción contra otro país. ¿Cómo lo ve usted también esta situación y si cree que finalmente se pueda cumplir esto, de que Israel va a actuar a pesar de lo que digan sus aliados? Bueno, sí, efectivamente estamos frente a una situación sumamente crítica y la verdad que todo apunta a que Israel va a responder sí o sí. Ahora, la gran pregunta es cómo va a hacer eso. ¿Mm? A ver, ya también hay bastante información, bastantes indicios de que se habría tomado una decisión en el gabinete de guerra. Y ahora la duda que tenemos es cómo va a ser esa ofensiva, esa respuesta por parte de Israel. Y probablemente lo que hay hoy día en el gabinete de guerra es un debate acerca de cómo debe ser esa respuesta. Y por otro lado también sabemos que Estados Unidos, las potencias europeas están presionando mucho a Israel para que esa respuesta, que puede ser legítima, no sea lo suficientemente intensa, dura, como para que esto escale regionalmente y termine siendo un conflicto ya muchísimo más complejo de lo que estamos viendo en Gaza. Ahora, María José, lo habíamos discutido el fin de semana aquí en Chilevisión Noticias acerca de las presiones internas que tiene Netanyahu y su gobierno en pos de también lo que están presionando los sectores más extremos justamente de los partidos políticos. ¿Cómo lo ve usted? Para que tal vez pueda decir sí, es importante y tal vez usted en su análisis dice no, no es tan importante. Es importante y finalmente, ¿cuánto ha cedido anteriormente Netanyahu, por ejemplo, a esas presiones de los lados más extremos de quienes conforman también su gabinete, en este caso además el gabinete de guerra? Sí, bueno, afortunadamente el gabinete de guerra no es tan extremo como Ya. es el gobierno en su totalidad. ¿Ah? Por lo menos me refiero aquí a las personas que toman las decisiones y tienen derecho a voto, porque ahí tenemos al ministro de Defensa, que es del partido del Likud, a Benny Gantz, que es un antiguo opositor, pero podríamos decir que es alguien bastante más moderado en estos momentos. Entonces, claro, si nos quedamos con eso, podemos pensar, o algunos podrían llegar a pensar, de que la respuesta de Israel no sería tan violenta. Pero aquí sí, efectivamente es muy importante, de todas maneras, recordar y considerar que el gobierno que lidera Benjamín Netanyahu es considerado el más radical de la historia de Israel, porque él comparte este gobierno y necesita, ¿cierto?, de los sectores más extremos, y me refiero al ultranacionalismo y a los partidos políticos ultraortodoxos. Entonces, claro, ahí hay toda una discusión y claro, aunque yo diga por un lado que el gabinete de guerra no es tan extremo, la verdad que Netanyahu necesita a estos partidos extremistas, podríamos decir, o radicales para él sentarse en el poder. Y obviamente hay muchísima presión para responder de una manera contundente a a Irán, por un lado, y lo otro, de continuar con la campaña en Gaza. No hay que olvidar que todavía estaría pendiente desde el punto de vista de Israel la incursión en Rafah, algo que sabemos que va a ser tremendo considerando la cantidad de desplazados internos que hay en Gaza. Y entonces está toda esta discusión y probablemente hoy día ese es el gran tema dentro del gobierno y el gabinete de guerra, qué decisiones exactamente se van a tomar. A ver, la historia no nos ha ayudado tanto, por ejemplo, a anticiparnos a lo que ha venido. Irán nunca había atacado y la historia decía nunca lo va a hacer a través de sus aliados, pero lo hizo finalmente de su Exacto. propio suelo. Pero nos puede ayudar a entender un poco o también incluso anticipar todavía una que haya pasado de las 100 que no pasaron finalmente puede ser excepcional. ¿Qué sucede en la historia finalmente con un Israel que hoy día tiene dos frentes? ¿Se la pueden estos dos frentes o se ha visto la historia, por ejemplo, que va a tener que decidir en algún momento, me voy a concentrar en este conflicto y el otro lo voy a tener que dejar para más tarde, lo cual o puede ser bueno o puede ser muy malo porque al momento de que lo ejecute finalmente ese otro frente va a ser muy devastador tal vez?
Sí, bueno, hay opiniones, hay posiciones que señalan, y aquí es difícil tener, digamos, toda la verdad o todos los antecedentes Claro. para responder quizás a esa pregunta, porque hay sectores que creen que es imposible que Israel pueda enfrentarse, estar frente digamos, en el tema de Gaza y frente al gran adversario de Irán. Sin embargo, creo que es importante que también aquí la gente sepa que Israel de alguna manera ha estado combatiendo en varios frentes, ¿cierto? No solamente en Gaza, sino con Hezbollah en el Líbano, también ha tenido que incursionar dentro de Siria, ha tenido que enfrentar los lanzamientos de distintos tipos de artefactos por parte de los hutíes desde Yemen. Entonces eso también nos indica que Israel quizás no está en una situación tan vulnerable, digamos, o tan débil como para poder estar, digamos, enfrentando a estos distintos adversarios. Ahora, creo que no hay que olvidar el factor Estados Unidos, el gran aliado de Israel, que está presionando enormemente y está dejando claro que si Israel ataca de una manera contundente y ese acto es respondido por Irán, Estados Unidos no ayudaría, no apoyaría a Israel en una contraofensiva. Creo que eso, ¿por qué es importante? Porque Estados Unidos, ¿cierto?, apoya a Israel además con muchas armas, con recursos, entonces pienso que la presión norteamericana quizás es la que más vale aquí en todo esto y como para que finalmente Israel responda, pero de una manera un poquito, entre comillas, más suave. Y ahí podríamos conversar qué posibilidades se barajan. María José, para ir terminando, minuto y medio. Tregua en lo Sí. que sucede con Hamas, en lo que sucede además con Irán. La verdad es que casi imposible, a pesar de que se está esbozando un acuerdo con Hamas. Sí, se esboza, pero también está muy, o sea, en el contexto actual, todas esas negociaciones se han visto congeladas. Ya. Entonces está difícil, eso está muy difícil en este momento. Bueno, vamos a ver también cómo sigue evolucionando. Hasta el momento tenemos estas amenazas, pero finalmente esto puede evolucionar en una incursión, incluso como lo analizamos en otras ediciones de Hoy en el Mundo, que pueden ser incursiones también de agentes, asesinatos, todo puede pasar finalmente en esa zona. María José Pérez Rodillo, analista internacional, le queremos agradecer por estar con nosotros aquí en Chilevisión Noticias.